Imaginen un lugar olvidado por el tiempo, donde el aire es denso con secretos no revelados, y el silencio es solo un velo para los susurros que aún resuenan. En cada sombra, una historia, en cada crujido, una advertencia, y en cada uno de nosotros existe una curiosidad insaciable por lo que no deberíamos saber, una atracción fatal hacia el abismo. Los llevaré a una aldea que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe, una aldea que, si lo supieran, desearían olvidar. Un lugar donde el terror no es una leyenda, sino una memoria viva que se niega a morir, donde lo que sucedió todavía está sucediendo. Ellos tenían sus secretos, sus pactos, y un día la aldea pagó el precio, un precio tan alto que la propia tierra lo maldijo. Y hoy vamos a desenterrar lo que intentaron sepultar para siempre. Prepárense para conocer la aldea de las sombras eternas. Pero les advierto, una vez que escuchen el susurro, jamás los abandonará. Quédense hasta el final para descubrir el verdadero horror que acecha este lugar. Algo que ni siquiera los contadores de leyendas más macabras se atreven a pronunciar. Algo que conecta el pasado oscuro con una amenaza que persiste hasta hoy. Para comprender el presente, necesitamos retroceder. Mucho antes de que la aldea de las sombras eternas se convirtiera en sinónimo de pavor, era solo una aldea, escondida en las profundidades de un bosque tan antiguo como el propio miedo. Sus habitantes, gente sencilla, vivían en comunión con la tierra, o eso creían. La fundación de la aldea es tan nebulosa como la niebla que la rodea. Los registros son escasos, casi como si una fuerza invisible hubiera borrado su existencia de la historia. Pero unos pocos documentos, encontrados en condiciones precarias, nos dan una pista. Hablaban de un pacto con la tierra, una promesa de prosperidad a cambio de algo. Los ancianos susurraban sobre la necesidad de agradar a la esencia que habitaba en las profundidades del bosque, una esencia antigua, poderosa e insaciable. ¿Qué era exactamente esta esencia? Los registros no lo detallan, solo que, año tras año, se realizaban rituales, se dejaban ofrendas y la aldea prosperaba. Pero esa prosperidad tenía un precio y estaba a punto de cobrarse. ¿Qué sucedió cuando los aldeanos rompieron su pacto? La respuesta es más oscura que cualquier leyenda e involucra sacrificios que jamás se imaginarían. Durante generaciones, la aldea de las sombras eternas vivió bajo la sombra de su pacto. Rituales sangrientos, sacrificios silenciosos. La prosperidad llegaba, pero con ella una creciente sensación de terror. Pero entonces la complacencia se instaló. Una nueva generación, menos creyente, más desafiante, comenzó a cuestionar. Se negaron a hacer la ofrenda anual. Creían que eran supersticiones antiguas, vestigios de un tiempo primitivo. Pocos sabían que estaban despertando algo que había dormido durante siglos. La noche de la gran negativa fue la última noche de paz de la aldea. Lo que siguió fue una masacre silenciosa. Las casas fueron encontradas vacías, los campos intactos, pero en cada rincón un rastro de desesperación. Y lo que era más perturbador, no había sangre. Los cuerpos, cuando se encontraban, eran irreconocibles, desprovistos de alma, vacíos,
como cáscaras abandonadas. Los pocos sobrevivientes, aquellos que lograron huir a las aldeas vecinas, jamás se recuperaron. Sus historias eran fragmentadas, llenas de miedo, y un detalle se repetía: el susurro. Un susurro que prometía desgracia, muerte y una eternidad de tormento. Un susurro que se convirtió en la voz de la propia aldea. La maldición había sido lanzada, no solo sobre la tierra, sino sobre la propia existencia de sombras eternas. Pero, ¿qué pasó con los verdaderos sobrevivientes? ¿Y por qué sus testimonios fueron silenciados por la historia, manteniendo el terror de la aldea en secreto hasta ahora? Continúa en la parte 2. La extraña quietud y los artefactos malditos. La evidencia del mal. Tras la masacre, la aldea de las sombras eternas fue abandonada. Un lugar intocable, olvidado. Pero la curiosidad humana es una fuerza implacable, y años después, exploradores valientes o insensatos se aventuraron en sus ruinas. Y lo que encontraron solo profundizó el misterio. Se desenterraron objetos extraños, máscaras rituales, amuletos de huesos y piedras grabadas con símbolos que se remontaban al pacto original. Cada artefacto parecía llevar una energía oscura, un vestigio del horror que impregnaba el lugar. Pero lo más perturbador de todo fue un diario. Fragmentado y escrito en un lenguaje antiguo, detallaba los rituales, los sacrificios y, para horror de los lectores, el nombre de la entidad que habitaba el bosque. Una criatura sin forma, sin nombre, pero con un hambre insaciable. Y una voz. Los escritos describían cómo la entidad se comunicaba a través de susurros, promesas de poder y prosperidad a cambio de almas. No solo cuerpos, sino la propia esencia de sus habitantes, y cuanto más se daba, más exigía. Muchos de los que se aventuraron en la aldea o que tocaron los artefactos informaron sentir una presencia, un escalofrío en la columna, e inevitablemente escucharon el susurro. Un susurro que se filtraba en sus sueños, en sus pensamientos, prometiendo poder o desgracia. Pero, ¿qué significaban estos susurros? ¿Y cómo se manifiestan para aquellos que se atreven a desafiar la maldición de la aldea de las sombras eternas? La respuesta se encuentra en uno de los testimonios más perturbadores que hemos escuchado. A pesar de las advertencias, la fascinación por lo macabro atrae. Y con el advenimiento de Internet, la aldea de las sombras eternas se convirtió en objeto de estudio para entusiastas de lo paranormal, historiadores aficionados e incluso exploradores urbanos. Muchos de ellos, después de visitar el lugar o investigar a fondo, informaron experiencias inquietantes. Sueños vívidos con voces indistintas, una sensación constante de ser observado y la persistencia del susurro. Un explorador, al que llamaremos Daniel, publicó un relato detallado. Pasó una noche en las ruinas de la casa del antiguo líder de la aldea. Informó una sensación sofocante de pavor y que escuchaba su propio nombre ser susurrado desde todas direcciones. Lo más perturbador fue la última entrada de su diario digital. No quiere el cuerpo, quiere la mente, la esencia. Se alimenta de la duda, del miedo. Y cuando dudas de tu propia cordura, te devora por completo. Daniel desapareció días después sin dejar rastro. Se documentaron casos similares. Personas que se obsesionaron con la aldea, que se aislaron, que comenzaron a hablar solas, respondiendo a preguntas que nadie había hecho.
Todos ellos, antes de desaparecer o volverse irreconocibles, mencionaron el susurro. Pero, ¿qué está prometiendo o exigiendo exactamente el susurro? La verdad es más terrible de lo que pueden imaginar y revela la verdadera naturaleza del horror que esconde la aldea de las sombras eternas. La aldea no fue solo maldecida por la entidad, se convirtió en la manifestación física de la maldición, una trampa para mentes curiosas, un portal a una dimensión de desesperación. Y el susurro no es solo un sonido, es la voz de la propia entidad. La entidad no solo desea almas, se alimenta de la cordura, se alimenta de la esperanza, se alimenta de la identidad. El pacto original no era para dar tierra a cambio de prosperidad, sino para proporcionar un flujo constante de mentes para corromper. Lo que le sucedió a los aldeanos no fue una masacre física, sino una disolución mental. Sus mentes fueron drenadas, sus identidades robadas. Los cuerpos vacíos eran solo las cáscaras de personas que habían sido consumidas por dentro. Y el susurro no solo intenta llevarte a la aldea, te sigue, se instala en tu mente, te ofrece conocimiento, poder, respuestas a tus mayores preguntas, pero a cambio exige tu esencia, te exige a ti. El verdadero terror de la aldea de las sombras eternas no está en lo que ves, sino en lo que escuchas. Y una vez que escuchas, no hay vuelta atrás. Él ya sabe que estás aquí, Él ya sabe que estás escuchando, y ya te está llamando. La aldea de las sombras eternas permanece allí, olvidada, esperando. Un monumento a la curiosidad y la desgracia. Un recordatorio de que no todo conocimiento vale la pena ser adquirido. Y que no todo secreto debería desenterrado. Si sentiste un escalofrío, si tu mente se está preguntando, si el susurro en tu cabeza se ha vuelto un poco más claro, entonces la maldición puede ya haber encontrado su camino hacia ti. ¿Qué harías si encontraras la aldea de las sombras eternas? ¿Te atreverías a desenterrar sus secretos o correrías sin mirar atrás? Deja tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que la luz del día se niega a tocar. Y activa las notificaciones, porque nunca sabes cuándo llegará el próximo susurro.